La implantación de la franquicia chavista en España requiere contar con la legitimidad electoral suficiente para eliminar cualquier sospecha sobre la legitimidad del gobierno de Sánchez e Iglesias, del gobierno pues chavista aquí en España. En ese sentido, pues en Venezuela, y uno de los pasos, digamos, de las fases de la implantación de la franquicia chavista es el fraude electoral. El fraude electoral para no solo llegar al gobierno, sino mantenerse en él una vez que se han ganado pues, unas elecciones que en principio parecen limpias y transparentes. Pues veamos en Venezuela cuál era la situación del sistema electoral y cómo se llevó a cabo o cómo se comenzó a ejecutar el fraude electoral en Venezuela en el año 2006, con motivo de las elecciones presidenciales de aquel año. La situación del derecho a elegir en Venezuela. El derecho a elegir es un derecho humano. Se rige por principios consagrados en numerosos tratados internacionales que se pueden sintetizar así. El principio de imparcialidad, el principio de transparencia, que comprende, entre otros, el acceso que todos los contendientes deben tener a la información relevante relacionada con los procesos electorales para ejercer su derecho de vigilancia de todo el proceso electoral. Y el principio de confianza en el secreto del voto, según el cual se debe garantizar que, además de que no puede existir una vinculación voto-elector, los ciudadanos voten con la misma convicción de que su voto no va a ser revelado. Para mostrar la situación actual del derecho a elegir en Venezuela, se esbozará el estado en que se encuentran cada uno de estos tres principios. Comencemos por ver cómo se percibe el principio de imparcialidad. Así describe el informe de la misión de observación de la Unión Europea para las elecciones presidenciales de 2006 a la actual directiva del Consejo Nacional Electoral. Solo uno de estos 5 rectores es considerado como desafecto al oficialismo. Este desequilibrio también se observa en el resto del personal del Consejo Nacional Electoral. Para tener una idea de lo que sucede con el principio de transparencia, es necesario tener en cuenta varios aspectos. En lo referente al Sistema Nacional de Identificación. El Sistema Nacional de Identificación consta de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería, ONIDEX, que depende del Poder Ejecutivo, y de la Fiscalía de Cedulación, que depende del Consejo Nacional Electoral. Una de las funciones de la ONIDEX es la emisión de los documentos de identidad. La función de la Fiscalía de Cedulación es supervisar la actuación de la ONIDEX. A lo largo del tiempo, y hasta hace pocos años, hubo la sana costumbre que la ONIDEX estuviese bajo el control del gobierno y que la Fiscalía de Cedulación se mantuviese bajo el control de la oposición. Esto generaba confianza en el Sistema Nacional de Identificación. En las actuales circunstancias, ambas dependencias, la ONIDEX y la Fiscalía de Cedulación, se encuentran bajo el control del oficialismo. En lo referente al registro de electores o registro electoral. Al comparar el registro electoral de septiembre de 2003 con el de diciembre de 2006, se observan dos grandes grupos de electores que llaman mucho la atención. El grupo de los electores inscritos entre septiembre de 2003 y diciembre de 2006, y el grupo de electores migrados fuera de su vecindad electoral entre septiembre de 2003 y diciembre de 2006. Lo grave de esta situación es que a partir que la directiva del Consejo Nacional Electoral fue designada de forma irregular por el Tribunal Supremo de Justicia, el CNE se ha negado a entregarle a la ciudadanía el registro electoral con las direcciones de los electores. A causa de esto, la ciudadanía no ha podido verificar ni la existencia ni la ubicación de estos electores. Esta actitud del CNE mantiene divididos a los electores en dos grupos. El de los electores verificables, aquellos cuya existencia y ubicación son fáciles de comprobar, y el de los electores no verificables, aquellos cuya existencia o ubicación, por no tener direcciones, resultan prácticamente
imposibles de constatar. En el registro electoral que estuvo vigente en diciembre de 2006, cerca del 40% de los electores pertenecían al grupo de los no verificables. Por lo tanto, en las actuales circunstancias, el sistema electoral venezolano viola los principios de imparcialidad, transparencia y confianza en el secreto del voto. Bueno, pues esa era la situación del sistema electoral venezolano ya en el año 2006, que fue cuando se realizaron las elecciones presidenciales, pues con la participación de la oposición y donde Hugo Chávez pues, se revalidó como presidente, pero lógicamente teniendo el control ya del sistema electoral. Pues en el caso de España, vemos cómo hay denuncias pues, fundamentadas, como veremos en el siguiente video, sobre también ese control que se está intentando ejecutar sobre el sistema electoral por parte, en este caso ya, del chavismo español, por parte del gobierno de Sánchez y de Iglesias, de PSOE y de Podemos. Pues vamos a ver qué ocurre, qué está ocurriendo actualmente en España. Nosotros desde el año pasado vimos que había una desconexión entre la tendencia que tenía Pedro Sánchez a llegar a las elecciones, aun a pesar de que en la calle no se le veía con buenos ojos, y esa seguridad que tenía. Empezamos a sospechar cuando nombró a 3 de sus más directos colaboradores al frente de Correos, del INE y del CIS. Y bueno, pues el año pasado, en abril, ya se fundó la plataforma Elecciones Transparentes después de comprobar que había habido unos resultados muy extraños de los cuales mucha gente ha hablado, en el sentido de que en los 6 primeros partidos sus escaños respectivos eran múltiplos de 3. Bueno, después de estos meses hemos llegado a la conclusión de que hay unos datos estadísticos que avalan que el voto por correo está siendo manipulado. Los electores totales en el año 2000 fueron 33 millones, es decir, las personas con capacidad de voto, mientras que en el año 2019 han sido casi 35 millones, es decir, han subido un 5%, no mucho entonces. Sin embargo, el voto por correo, desde el año 2000, que fueron 482.000 personas, se ha pasado el año 2019 a 1.351.000. Es un 180% de aumento, es una cosa brutal de la cual nadie ha hablado. Pero lo más curioso de todo es que habiendo un aumento tan grande de la inmigración de personas españoles que están votando o con derecho a voto desde el extranjero, se ha pasado de 1.100.000, que era en el año 2000, a casi el doble, 2.100.000 personas en el año 2019. Es decir, un aumento del 88% de los posibles votantes. Sin embargo, el número de los que han ejercido su derecho al voto ha bajado exponencialmente, se ha reducido en un 61%. ¿Eso a dónde nos lleva? Nos lleva a empezar a cuestionarnos por qué los españoles desde el extranjero no están pudiendo votar, por qué esas dificultades que les están poniendo desde el consulado, y nos damos cuenta de que el hecho de que Pedro Sánchez colocara a su jefe de gabinete al frente de Correos, unido a que desde el año 2016 la Guardia Civil ya no custodia las sacas de los votos, hace que desconfiemos si esas personas en el extranjero que no están votando y de cuyos datos tiene conocimiento Pedro Sánchez a través del INE, de Rodríguez Po, no le estarán utilizando su voto para votar por ellos, en lugar de ellos, por correo desde España. Y como sabemos que se dejaron de contabilizar los votos por separado, los votos por correo frente a los votos presenciales, y se juntan todos en la urna, bueno, pues no sabemos realmente cuánta gente está votando al PSOE por correo, por lo cual estamos recomendando que si se puede, que intenten que en las mesas se contabilice el voto por correo por separado para ver a quién están votando, e incluso si hay alguien que se atreve, que haya votado por correo y se haya grabado a sí mismo con su voto, que vaya a su colegio electoral y compruebe si ese es el mismo voto que aparece en las urnas. Muy bien, pues como vemos es curioso y preocupante a la vez que los partidos españoles no afectos al chavismo, los partidos opositores españoles, hayan pasado por alto esta denuncia, que está bastante fundamentada desde el punto de vista estadístico, como mínimo. Y lo cierto es que el control del sistema electoral español, en base a lo que nos informa pues, desde la Asociación de Elecciones Transparentes, pareciera que está, al menos en una parte, en manos del Ejecutivo,
en manos de Sánchez e Iglesias, de PSOE y Podemos, del chavismo español en definitiva, con lo cual pues estaríamos también, pues en este caso, ante una muestra de la aplicación de esa franquicia chavista aquí en España. España y Venezuela, procesos paralelos.